Ahora vamos a charlar con el señor Gustavo Castro. En un ratito te cuento los de ingresos medios y los de ingresos bajos. Ya seguimos. Vamos de a poco, porque es un montón de información. Es un montón toda de junta. data, sí. Señor Gustavo Castro, ¿cómo le va? ¿Cómo están? Pero bien, ¿Cómo les va? acá intentando explorar y aclararnos entre todos y todas cómo viene esto de los ingresos, los aumentos, las tarifas y demás. Sí, claro, 350 lucas es un piso bajo, te diría, ¿no? Y en una casa en donde ponele además trabajen, no sé, ponele 3 personas. Y bueno, ahí ya está frito. Ya está frito. Digo porque lo que quiero decir es que es un piso bajo en el sentido de que se supone que son ingresos altos. Sí. Y 350 lucas a valores de hoy, una familia con, digamos, una pareja, 2 empleos con cierta antigüedad, en blanco, registrados, y se hace. Sí, claro. Dos. Empleos de ingresos medios altos. Sí, sí, sí. Llegás al toque. Sí. Llegás al toque. No es que son millonarios los que cobran más de 350 lucas, a eso no me refiero. Sí, claramente. Así que, bueno, es como todo bastante polémico. La segmentación en los términos en que está planteada es polémica, y la segmentación per se, te diría que es polémico. Porque hay quienes entienden que en realidad el valor de las tarifas tiene que ser uniforme y las inequidades se resuelven por otra vía, por ejemplo con el impuesto a las ganancias. Es decir, la tarifa es igual, pero la segmentación en realidad se hace a través del sistema tributario, o se debería hacer a través del sistema tributario. Ganancias, bienes personales, por ejemplo, que ahora el diputado de Juntos por el Cambio quieren eliminar directamente bienes personales, que es el impuesto más justo que tiene el más país, progresivo claro, que existe. Y aparte lo quieren eliminar. Es una idea es una idea que viene bárbaro para este momento en donde están tratando de ajustar las cuentas, ¿no? Claro, bueno, justo para el déficit fiscal. Sí. Bueno, pero no es una idea nueva. En su momento, en el consenso fiscal de 2017, si mal no recuerdo, y antes en la reparación, cuando se vota la reparación histórica, se establece una baja gradual del impuesto a los bienes personales, con lo cual hay que reconocerles que al universo de Juntos por el Cambio tienen las ideas claras, tienen clarísimas las ideas y cuál es el camino y cuál es el modelo de sociedad, de país y de economía que quieren llevar adelante. Si existieron dudas en 2015 a partir del método Durán Barba, de la revolución de la alegría y no le vamos a sacar nada a nadie, bueno, ahora esa etapa ha quedado definitivamente en el pasado y claramente se establece cuál es la perspectiva de país y el proyecto de país que tienen por delante, y me parece fantástico porque las cosas están claras. Después cada uno evaluará si le parece que ese es un país viable desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, pero eso ya es otra discusión. Sí. Ahí las ideas están claras. En el frente de todos me parece que las cosas no están tan claras. En el sentido, además, más allá del contexto que no hay que olvidarlo, es decir, en los aumentos de tarifas, las quitas de subsidios, provienen de algunas discusiones macroeconómicas, pero fundamentalmente del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Claramente. Y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es un problema que viene del año 2018. Hasta el año 2018 el Fondo Monetario Internacional había desaparecido de la vida de los argentinos. Volvió bajo el formato del crédito del préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional, Nicaragua en Argentina. 47.000 millones de dólares. Entonces, no debemos olvidar ese marco de situación, esos límites que la realidad, en este caso el FMI, le impone a la Argentina. Ahora bien,
Después está la discusión, bueno, a ver, las tarifas, hay que bajar los subsidios porque justamente hay que bajar el déficit fiscal. Primer punto, esa baja del déficit fiscal hoy ya no existe por la suba de los precios internacionales de la energía, por ejemplo. Entonces, la baja de subsidios que apuntaba a generar un ahorro fiscal, hoy en la práctica ese objetivo no se va a conseguir porque el peso de los subsidios por el aumento de los precios internacionales va a terminar siendo más alto. Claro. Con lo cual, necesariamente vamos a hacer una revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, yo no tengo ninguna duda porque es incumplible. La ministra Batakis dijo que no, ¿eh? Sí, dicen que no hasta que sí. Cumplirá, intentará cumplir con la mayor cantidad de metas posibles en este trimestre, de manera de hacer toda la gestualidad pro mercado para intentar estabilizar las variables económico-financieras, y después necesariamente el acuerdo se va a tener que rediscutir porque los objetivos, las metas, por cuestiones externas, están completamente, se han tornado absolutamente inalcanzables. Esa es la verdad. Y al mismo tiempo, hay otra cuestión que a mí siempre me llamó la atención, que los acuerdos con el fondo siempre dicen, en el marco de un sendero de desaceleración de los precios y de la inflación, bla, bla, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, al mismo tiempo, todos los acuerdos con el fondo tienen suba de tarifas incluidas. Y que alguien me explique cómo la suba, el aumento en la boleta de la luz, el aumento en la boleta de gas colabora con la desaceleración de la inflación. Que alguien me explique, yo desconozco. Miren que en Argentina conocemos economistas para todos los gustos, y probamos todo, además probamos todo. Tenemos una cantidad de recetas para de todas las formas y de las maneras posibles de conducir la economía, todas, alto que el canal gourmet, todas las recetas tenemos. Ahora, yo no he encontrado todavía a nadie que me explique por qué el aumento de las tarifas significa un aporte a la desinflación, como es un término que también suelen utilizar. Sí, claro, ¿por qué? ¿Cuál es la explicación? Al bajar los subsidios, baja el déficit fiscal, baja la emisión, y como la emisión es la responsable de la inflación, entonces ocurre una desaceleración de los precios. El problema es que esa concepción liberal, ortodoxa de la economía, empíricamente está probado que al menos en la Argentina no funciona. Bueno, no funciona. La aprobó Mauricio Macri en los 4 años. Baja la emisión y la inflación se duplica. ¿Por qué se duplica? Porque en realidad, si clavas tarifazo, la inflación sube. Claro. Si devaluás la moneda, la inflación sube. Si subís los combustibles, la inflación sube. Al menos en nuestro país, yo no soy un experto en economía ni nada que se le parezca, pero en nuestro país la baja en la emisión no ha conducido a una baja en la inflación. Sí baja la inflación cuando se ancla el tipo de cambio. Sí baja la inflación cuando vos controlás las tarifas. Sí baja la inflación cuando vos controlás los combustibles, lo que se denomina los famosos precios básicos de la economía. En consecuencia, este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y sus consecuencias, por ejemplo, lo que comenzó hoy, la segmentación tarifaria, que en la práctica es un aumento para buena parte de la población, yo realmente no creo que colabore para tratar de avanzar hacia un camino de desaceleración de precios. De hecho, en el índice de precios al consumidor que se dio a conocer en el día de ayer por parte del INDEC, el segundo capítulo que más subió es vivienda y servicios. Vivienda y servicios es básicamente alquileres y tarifas. Sí. Cuando se produzca o cuando se concrete la suba, el aumento de tarifas, que arrancó con el proceso de segmentación de hoy, del Senado de formulario, etcétera, naturalmente ese capítulo va a llevar ese rubro, al aumentar, va a tirar para arriba el índice de precios del consumidor. Eso es 2 más 2. Con lo cual, yo en ese sentido no tengo grandes expectativas. Es decir,
el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para mí es inflacionario, de hecho. Si se logra bajar los precios va a ser por otras vías y no por lo que está suscrito en ese convenio. Si bien me parece bien a mí terminar con los subsidios, qué sé yo, para aquellos que calefaccionaban la pileta con gas porque estaba regalado, y lo hemos visto incluso hasta con energía eléctrica en zonas de countries y demás, sobre todo en la zona de Buenos Aires, lo cual me parece perfecto, digamos. Y, la verdad que cada litro que pasa por ese filtro que calefacciona lo garpamos nosotros, porque en realidad estaba subsidiado, lo cual me parece correcto. Creo que tenés un 95% de la sociedad a la cual cualquier medida que tomes esta es injusta. Sobre todo hoy, hoy sin conocer ningún otro tipo de anuncios, y menos por parte de un gobierno que venía a cambiar de foco la situación, ¿no? Sí, lo que pasa es que la segmentación también tiene estos problemas técnicos. ¿Dónde es el corte? ¿Dónde haces el corte? ¿Lo haces con con un criterio de geolocalización, como se propuso en algún momento? ¿Lo haces por ingresos? ¿Lo haces por consumo? ¿Por dónde lo haces? No es fácil, es técnicamente muy difícil. Entonces, por eso te insisto, a lo mejor lo que pasa es que es mucho más difícil de llevar a la práctica. Cortar subsidios es un poco más fácil. Cobrarle impuestos a los que utilizaban el gas o la electricidad para calefaccionar, no sé, la pileta, es bastante más difícil porque no te lo votan. El recorte de subsidios está a título de decreto, pero en este caso, para mi gusto, termina siendo una medida que no voy a caratular ni como injusta, ni como justa, ni como injusta. Una medida que para mi gusto es inconveniente en este momento. ¿Antipática te gusta la palabra? Es antipática para algunos sectores, pero yo creo que es inconveniente por el efecto inflacionario que tiene. Me parece que, al menos en este contexto, a lo mejor en otro momento, con una inflación más baja, vos podés evaluar, decir, no, mirá, acá tenemos una pelota de subsidio, vamos a bajarla, vamos a ajustar acá, vamos a equilibrar. En este momento, además, con el nivel de crisis y de malestar generalizado en la sociedad, no creo que sea una medida que genere mayor consenso, y al mismo tiempo creo que va a tener ni siquiera efectos positivos en la economía, sino más bien dañinos. El único efecto positivo, entre comillas, es cumplir con las metas con el Fondo Monetario Internacional. Gracias, Gustavo, por charlar un rato con nosotros. Abrazo, buen fin de semana.